En México hay héroes, hay leyendas, y luego está Julio César Chávez. Durante más de una década, este hombre no era solo un boxeador, era una religión. Cuando peleaba, el país entero se detenía. Las calles se vaciaban, las familias se reunían alrededor de televisores y 100 millones de mexicanos respiraban al unísono con cada golpe que daba su emperador. Con un récord de 89 victorias consecutivas sin conocer la derrota, Chávez no solo dominó el boxeo mexicano, lo redefinió completamente. Era más que un atleta, era la encarnación del espíritu guerrero de una nación que había encontrado en sus puños la expresión perfecta de su alma indomable. Pero la historia de Julio César Chávez no comenzó en la gloria de los grandes estadios, comenzó en los lugares más oscuros de México, donde la pobreza era tan brutal que dormir en vagones de tren abandonados era considerado un lujo. Culiacán, Sinaloa. Los años 1960. En los márgenes de una ciudad que luchaba por encontrar su identidad, una familia vivía en condiciones que desafían la imaginación. Los Chávez no tenían casa, no tenían esperanza y muchos días no tenían comida. Su hogar eran los vagones abandonados del ferrocarril, estructuras de metal oxidado que ofrecían apenas un techo contra el sol implacable del desierto. El padre de Julio trabajaba en esas mismas vías férreas, ganando centavos por horas de trabajo que destruían su cuerpo lentamente. La madre hacía lo que podía para mantener unida a una familia que la sociedad había olvidado. En ese mundo de desesperación absoluta, nació un niño que llevaría el nombre del más grande emperador de Roma, Julio César. Desde pequeño, Julio entendió una verdad fundamental. En su mundo, solo los fuertes sobrevivían. No había programas sociales, no había redes de seguridad, no había nadie que viniera a rescatarlos. Si querían salir de esos vagones, tendrían que pelear por cada centímetro del camino. Fue en las calles polvorientas de Culiacán donde Julio descubrió que tenía algo especial en sus puños. No era solo fuerza, era una precisión quirúrgica que le permitía terminar peleas callejeras en segundos. Los otros niños aprendieron rápidamente a no meterse con el hijo de los ferrocarrileros. El hambre literal tiene un poder que la motivación artificial nunca puede igualar. Julio César Chávez conocía ese hambre íntimamente. Había días en que la familia entera no comía, y el joven Julio entendió que sus puños no eran solo armas, eran herramientas de supervivencia. Cuando comenzó a boxear amateur, cada pelea era más que una competencia deportiva. Era una oportunidad de ganar dinero que podía significar la diferencia entre comer o pasar hambre esa noche. Esta urgencia desesperada se convirtió en el combustible que alimentaría su ambición durante las próximas 3 décadas. Su estilo se forjó en esta necesidad. No podía permitirse el lujo de peleas largas y técnicas. Necesitaba knockouts rápidos, victorias contundentes que impresionaran a los promotores y aseguraran la próxima pelea. Desarrolló una técnica devastadora: trabajar el cuerpo de sus oponentes hasta quebrantar su voluntad, luego terminar con combinaciones precisas que los enviaban a la lona. A los 17 años, Julio se volvió profesional. Su primer cheque por pelear fue más dinero del que había visto en toda su vida. En ese momento supo que había encontrado su camino hacia la libertad. Durante sus primeros años como profesional, Julio César Chávez era prácticamente desconocido fuera de México. Peleaba en arenas pequeñas contra oponentes locales, construyendo su récord pelea por pelea, sin que el mundo del boxeo internacional se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero los números hablaban por sí solos: 30-0, 32-0, 34-0. Cada pelea terminaba de la misma manera: su oponente en la lona, Julio con la mano levantada en victoria. Su estilo era hipnótico en su eficiencia. Se movía hacia adelante como una máquina imparable, absorbiendo golpes sin inmotarse, devolviendo cada uno con intereses compuestos. Los promotores estadounidenses comenzaron a notar algo extraño en los reportes que llegaban desde México. Había un joven peleador con un récord perfecto y un poder de knockout que parecía sobrenatural, pero nadie sabía realmente quién era hasta que apareció en televisión americana con un récord de 33-0 y 32 knockouts. Los comentaristas no podían creerlo. ¿Cómo era posible que alguien con ese récord no estuviera clasificado por las principales organizaciones? La respuesta era simple: Julio había estado perfeccionando su arte en el anonimato, esperando el momento perfecto para anunciar su llegada al mundo. A los 22 años, Julio César Chávez tuvo la oportunidad que había estado esperando toda su vida: pelear por su primer título mundial.
Su oponente era Mario Martínez, un veterano experimentado que había visto todo en el ring y no iba a intimidarse por un joven mexicano desconocido. La pelea fue una demostración de lo que Chávez había estado perfeccionando durante años. Ronda tras ronda, trabajó el cuerpo de Martínez con la precisión de un cirujano. Cada golpe tenía un propósito. Cada combinación estaba diseñada para llevar a su oponente más cerca del colapso. En el octavo round, el daño acumulado se volvió insoportable. El rostro de Martínez estaba tan hinchado que apenas podía ver. El árbitro, viendo que el castigo había llegado demasiado lejos, detuvo la pelea. Julio César Chávez era campeón mundial. En ese momento, abrazando su primer cinturón, supo que había cumplido la promesa que se había hecho a sí mismo en esos vagones de tren. Nunca más, su familia conocería la pobreza. Con su primer título mundial, Julio César Chávez se convirtió en algo más grande que un atleta. Se había transformado en un símbolo de esperanza para millones de mexicanos que veían en él la prueba de que los sueños imposibles podían hacerse realidad. En México, Chávez no era solo popular, era venerado. Sus peleas se transmitían en vivo por televisión nacional y el país entero se paralizaba cuando subía al ring. Era común ver a familias enteras reunidas en plazas públicas, viendo sus peleas en pantallas gigantes, gritando cada golpe como si ellos mismos estuvieran peleando. Su entrenamiento se había vuelto legendario. Mientras otros boxeadores hacían trabajo de velocidad y costal, Chávez prefería hacer sparring real. 10 rounds al día, 6 días a la semana. Su cuerpo se había convertido en una máquina perfectamente calibrada para la guerra. Su estilo había evolucionado hasta alcanzar una perfección casi artística. Trabajaba los cuerpos de sus oponentes con ganchos quirúrgicos. Los desgastaba hasta quebrantar su voluntad y luego los terminaba con combinaciones que llegaban como rayos desde ángulos imposibles. Edwin Rosario era considerado uno de los mejores pesos ligeros del mundo cuando se enfrentó a Chávez. Rápido, técnico, peligroso, representaba el tipo de oponente que separaba a los buenos campeones de los grandes. La pelea se convirtió en una exhibición de dominación sistemática. Chávez presionó a Rosario contra las cuerdas desde el primer round y nunca le permitió establecer su ritmo. Cada asalto era una lección de cómo desmantelar técnicamente a un oponente de clase mundial. En el round 11, después de absorber un castigo brutal durante toda la pelea, Rosario finalmente colapsó. Chávez había conquistado su segundo título mundial y había demostrado que podía dominar a campeones establecidos en sus propios términos. La victoria le valió el reconocimiento como Peleador del Año por la revista Ring, un honor que confirmó lo que muchos ya sabían. Julio César Chávez era el mejor libra por libra del mundo. Roger Mayweather tenía una reputación siniestra. Era conocido como el asesino de mexicanos por su habilidad para destruir peleadores de México. Para Chávez, vencer a Mayweather no era solo ganar otro título, era una cuestión de honor nacional. Los abucheos que recibió Mayweather cuando entró al ring en Los Ángeles fueron ensordecedores. La comunidad mexicano-americana había adoptado a Chávez como su héroe y veían esta pelea como una guerra cultural tanto como deportiva. Chávez convirtió la pelea en una demolición metódica. Round tras round, martilló el cuerpo y la cara de Mayweather hasta que el asesino de mexicanos se vio como una víctima más. En el round 11, la esquina de Mayweather había visto suficiente y detuvo la masacre. Con esa victoria, Julio César Chávez se convirtió en el primer mexicano en la historia en ganar títulos mundiales en 3 divisiones diferentes. No era solo un campeón, era el emperador de 3 reinos del boxeo. Meldrick Taylor era todo lo que Chávez no era: joven, rápido, técnico, olímpico. Cuando se enfrentaron en 1990, Taylor estaba superando a Chávez en las tarjetas de los jueces. Con 2 rounds restantes, la racha invicta de 66 peleas de Chávez estaba en peligro mortal. Los primeros 10 rounds fueron una pesadilla para Chávez. Taylor lo estaba superando 3 golpes a 1, utilizando su velocidad superior para conectar y alejarse
antes de que Chávez pudiera responder. En las tarjetas, Chávez iba perdiendo claramente, pero había una diferencia crucial. Cuando Taylor golpeaba a Chávez, los golpes rebotaban. Cuando Chávez golpeaba a Taylor, dejaban marcas permanentes, como equipaje pesado que Taylor tendría que cargar hasta el final de la pelea. En el round 12, con menos de 2 minutos restantes, Chávez desató una de las combinaciones más devastadoras en la historia del boxeo. Un derechazo perfecto envió a Taylor tambaleándose hacia las cuerdas. El árbitro Richard Steele miró a los ojos vidriosos de Taylor y tomó una decisión que cambiaría la historia del boxeo. Con exactamente 2 segundos restantes en el reloj, Steele detuvo la pelea. Julio César Chávez había logrado lo imposible: ganar una pelea que estaba perdiendo con menos tiempo del que toma parpadear. 130,000 fanáticos llenaron el Estadio Azteca para ver a su emperador en acción. Era la multitud más grande en la historia del boxeo. Un mar humano que gritaba «México, México» con una intensidad que hacía temblar el estadio. Greg Haugen cometió el error de menospreciar el récord de Chávez, sugiriendo que había peleado solo contra taxistas. Frente a esa multitud histórica, Chávez le dio una lección que nunca olvidaría. La pelea duró menos de 5 rounds. Chávez desmanteló a Haugen con tal ferocidad que parecía estar poseído por la energía de toda esa multitud. Cada golpe que conectaba era celebrado por 130,000 voces que rugían como una sola. Cuando Haugen finalmente cayó, el rugido que se elevó del Azteca fue tan poderoso que se escuchó a millas de distancia. Julio César Chávez había confirmado frente a la multitud más grande en la historia del boxeo que era el emperador indiscutible de México. La pelea contra Pernell Whitaker era la que todo el mundo del boxeo había estado esperando. 2 peleadores invictos, ambos considerados los mejores libra por libra, enfrentándose para resolver de una vez por todas quién reinaba en la cima. Whitaker era todo elegancia y técnica, un boxeador científico que podía hacer que los oponentes más peligrosos se vieran torpes. Chávez era pura voluntad y presión, una fuerza de la naturaleza que se negaba a retroceder. Durante 12 rounds, estos 2 maestros del ring se dieron todo lo que tenían. Whitaker utilizó su velocidad y movimiento para marcar puntos, mientras Chávez presionó implacablemente, buscando el golpe que cambiaría todo. Cuando sonó la campana final, la mayoría de los observadores creían que Whitaker había ganado la pelea, pero los jueces declararon un empate mayoritario, una decisión que dividió al mundo del boxeo. Para Chávez, el empate se sintió como una derrota. Por primera vez en su carrera, había enfrentado a alguien que no había podido quebrantar completamente. Frankie Randall no era el tipo de oponente que se esperaba que pusiera fin a la racha más grande en la historia del boxeo moderno. Era un veterano sólido, pero no espectacular. El tipo de peleador que Chávez había estado dominando durante más de una década. Pero el tiempo había comenzado a cobrar su precio. Después de más de 90 peleas profesionales, el cuerpo de Chávez ya no respondía como antes. Sus reflejos se habían ralentizado apenas una fracción, pero en el boxeo de élite, una fracción es la diferencia entre la gloria y la derrota. En el round 11, Randall conectó un derechazo que envió a Chávez a la lona por primera vez en su carrera. Chávez se levantó, pero el daño estaba hecho. Cuando los jueces leyeron las tarjetas, la era de invencibilidad había terminado. La derrota fue más que una pérdida en el ring. Era el fin de un mito, la prueba de que incluso los dioses podían sangrar. En México, el país lloró como si hubiera perdido a un miembro de la familia. Las derrotas siguieron llegando. Meldrick Taylor, en la revancha, casi lo noquea. Oscar de la Hoya, la nueva estrella dorada del boxeo, lo detuvo en 4 rounds. Cada pelea parecía acercar más a Chávez al retiro forzoso. Pero Julio César Chávez no sabía cómo rendirse. Había peleado toda su vida, primero contra la pobreza, luego contra los mejores del mundo. Incluso cuando su cuerpo ya no podía competir al más alto nivel, su corazón seguía siendo el de un guerrero. Continúa peleando hasta bien entrados los 40 años, acumulando más de 100 peleas profesionales. Algunas las ganó, muchas las perdió, pero nunca dejó de pelear con la misma ferocidad que lo había llevado desde los vagones de tren
hasta la cima del mundo. Cuando finalmente se retiró, lo hizo con un récord de 107 victorias y 6 derrotas. Pero los números no podían capturar lo que realmente había logrado. Julio César Chávez había hecho algo que va más allá del deporte. Había transformado el dolor de una nación en orgullo. Había convertido la desesperación en esperanza. Había demostrado que no importa de dónde vienes, sino qué tan lejos estás dispuesto a llegar. Durante 13 años había sido invencible. Durante una década más había sido el rostro del boxeo mundial. Durante toda su carrera había sido la prueba viviente de que los sueños más imposibles pueden hacerse realidad si tienes la voluntad de pelear por ellos. En México, donde los héroes son inmortales y las leyendas nunca mueren, Julio César Chávez sigue siendo el emperador. Cada vez que un joven mexicano se pone los guantes por primera vez, lleva consigo el espíritu de ese niño que durmió en vagones de tren y despertó como el conquistador de 3 mundos. No era solo el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Era la encarnación del alma mexicana misma, indomable, orgullosa y dispuesta a morir antes que rendirse. Los mexicanos estamos arraigados en la valentía. Somos hombres reales. Pelear y el honor están en nuestra sangre para siempre.